Capítulo 27. Enemigo peligroso. ¡Wow! El babuino de repente se aterrorizó, gritó, su cuerpo saltó violentamente y aterrizó en el suelo. Inmediatamente se escapó. Sin embargo, ¿cómo podría compararse su velocidad con esas abejas venenosas? En un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad ejército de abejas venenosas lo alcanzó, se abalanzó ferozmente sobre su cuerpo, sacudiendo las colas y lo picó sin piedad. El babuino inmediatamente gritó de dolor, cayó al suelo y, mientras golpeaba, rodó desesperadamente. Sin embargo, más abejas venenosas voló desde el arbusto y cargó hacia él. BZZZZ, una enorme nube negra la envolvía firmemente, como un ejército bien entrenado, ola tras ola, una avanzando mientras otra se retiraba, atacando locamente. El babuino rodó desesperadamente por el suelo, gritando miserablemente. Todo su cuerpo estaba cubierto. No se podía ver ni un poco de pelaje, solo la masa oscura de abejas venenosas. En un momento, sus gritos miserables y desesperados se fueron debilitando poco a poco, y la frecuencia de su balanceo también disminuyó. Pronto yacía en el suelo, inmóvil. Y ese ejército de abejas venenosas, todavía en buena formación, continuó atacando sin piedad ola tras ola. Chush y Aoye escondido en las ramas del árbol grande, mirando con los ojos muy abiertos, demasiado asustado para moverse, su corazón casi dejó de latir. En los alrededores arbustos, unos pocos abejas venenosas estaban volando, aparentemente patrullando o buscando otros enemigos. Chush y Aoye había visto una vez un tipo de abejas venenosas en la televisión, se llaman abejas asesinas africanas, que se mueven en enjambres, notorias. Esas abejas asesinas eran todas intrépidas y extremadamente feroces. Mientras cualquier criatura se acercara a su nido, actuaría inmediatamente como un grupo, atacando locamente, inyectando grandes cantidades de toxina cardíaca melitina al enemigo e incluso podría perseguirlo hasta por 24 horas, extremadamente brutal. Ya fueran humanos o animales grandes, todos palidecieron al mencionarlos, aterrorizados. Se dice que miles de humanos han muerto hasta el día de hoy a causa del veneno de la abeja asesina. En cuanto a los animales, hay innumerables. Y esta noche abejas venenosas eran claramente más grandes que esas abejas asesinas, y los aguijones en sus colas parecían aún más feroces. Su método de ataque y nivel de ferocidad no parecían menores que los de esas famosas abejas asesinas. Así que en este momento, Chush y Aoye estaba tan asustado que se acostó en el árbol grande, sin atreverse a moverse, incluso conteniendo la respiración, por miedo a ser descubierto por quienes patrullan abejas venenosas. Ese pobre babuino ya yacía en el suelo, inmóvil. Estaba claro que ya estaba muerto. Mucho tiempo después, ese oscuro, aterrador ejército de abejas venenosas finalmente terminaron de desahogar su ira en su cadáver, volaron lentamente, se reunieron y volaron hacia el arbustos. Y esos patrullando abejas venenosas, después de dar varias vueltas, también voló de regreso. Chush y Aoye todavía yacía en el árbol grande, sin atreverse a moverse. Tomando prestado la brillante luz de luna, mirando a través de las ramas y hojas del arbustos, ese babuino todo el cuerpo estaba hinchado y todo su cuerpo blanco grisáceo se había vuelto negro. Miró con los ojos muy abiertos, todo el cuerpo rígido y los globos oculares en las cuencas de los ojos casi habían desaparecido. Esa expresión aterrorizada y feroz no parecía como si la hubieran picado hasta la muerte, sino como si la hubieran asustado hasta la muerte. Chush y Aoye sintió que su cabello se ponía de punta y sus extremidades débiles. Si no se hubiera encontrado con esto babuino esta noche y de repente estalló una pelea, tal vez se hubiera topado con eso accidentalmente arbustos mientras practica sus habilidades. En ese momento probablemente habría estado condenado. Incluso si fuera ágil, rápido y tuviera garras afiladas, no tendría absolutamente ningún poder para resistir frente a este aterrador ejército de abejas venenosas. Había pensado que al encontrar un nuevo hogar, podría vivir en paz por un tiempo bajo los rugidos de la león macho. Quien lo hubiera dicho, aquí había peligro por todas partes. No solo los había carnívoros con agudo colmillos, pero también estos abejas venenosas contra lo cual no todos los animales podían protegerse. Un descuido y se encontraría con el rey del infierno. Vivir es realmente jodidamente difícil. Sobre su cabeza, la luna brillante colgaba en el cielo y las estrellas llenaban los cielos. Bajo este hermoso y magnífico cielo estrellado, innumerables vidas nacían silenciosamente, morían silenciosamente y luchaban por vivir. Después de permanecer en el árbol durante mucho tiempo, Chush y Aoye bajó con cautela. Después de aterrizar, dudó por un momento, pero no pudo resistir su curiosidad y se acercó silenciosamente al arbustos. Incluso de noche, su visión seguía siendo muy buena.
En lo denso arbustos colgó una enorme colmena de color negro intenso, cubierta de un negro denso abejas venenosas. Parecían haberse calmado y ya no tomaban ninguna medida. Chush y Aoye se sorprendió y no se atrevió a acercarse, sino que dio vueltas y caminó hacia el costado de los muertos babuino, arrastrando su cadáver de regreso al campamento. Por supuesto, no estaba dejando que el orgullo del león come esto babuino. Solo quería advertir al orgullo del león, especialmente su padre a quien siempre le gustaba ir a la arbustos orinar y rugir, que en eso se escondía un asesino muy aterrador arbustos. El león macho estaba cerrando los ojos y descansando sobre la ladera. Cuando arrastró sin esfuerzo a los muertos babuino atrás, el león macho de repente abrió los ojos, lo miró, se quedó atónito por un momento y luego se levantó y se acercó rápidamente. El 5 leonas, que estaban durmiendo, también se despertaron uno tras otro y lo miraron a él y al babuino él lo había traído de vuelta. Chush y Aoye suelta su boca, pon la babuino en la hierba, y dejó salir 2 huevos en el león macho. De todas formas, ya te lo he advertido, lo entiendas o no. Si te atreves a ir allí a orinar y rugir de nuevo, ten cuidado de que hagan que tu hombría sea aún más grande que la tuya león cabeza. El león macho no lo miró, sino que miró a los miserablemente muertos babuino en el suelo, su expresión inmediatamente se volvió seria y nerviosa. El 5 leonas también se acercaron apresuradamente, haciendo rugidos bajos e incómodos en sus bocas, con los ojos mirando el arbustos detrás. Estaba claro que parecían haber entendido algo. Aisa caminó hasta Chush y Aoyeside, extendió su lengua y arregló amorosamente su desordenado pelaje, expresando su preocupación. Chush y Aoye se frotó la cabeza y luego caminó hacia el centro árbol baobab y subió. En las ramas anchas, Xiao Huanhui y Meimei todavía dormíamos dulcemente. Estaba cansado y asustado y decidió descansar bien por la noche. En cuanto a mañana, por supuesto, era para seguir trabajando duro. Esforzándonos por vivir, esforzándonos por crecer, esforzándonos por ser fuertes. Aunque las abejas venenosas son aterradores y los peligros están en todas partes, la vida misma existe en las grietas. Para querer vivir hay que trabajar duro. La noche se hizo más profunda. Ya no pensó y cerró los ojos. En medio del territorio, en el bosque de arbustos donde el orgullo del león una vez vivido, un grupo de babuinos ocupó el puesto allí. Un fuerte babuino regresó corriendo de la pradera lejana, informando a su tribu dónde había agua, dónde había comida y dónde la vegetación todavía era verde y exuberante. Después del babuino el grupo hizo ruido por un rato, partieron durante la noche y migraron hacia la frontera del orgullo del león territorio. Y eso babuino picado hasta la muerte por el abejas venenosas fue precisamente su vanguardia enviada a explorar en busca de información. En ese bosque de arbustos, más animales comenzaron a migrar hacia el río. Por supuesto, esto también incluía el madre e hija del leopardo. El temporada seca eso causó ansiedad y preocupación a todas las criaturas. África parecía que se acercaba. Capítulo 28. Asesino en el agua. Un mes después, el clima se volvió aún más caluroso y seco. Durante este tiempo no cayó ni una sola gota de lluvia. Mirando hacia afuera, la pradera ya estaba marchita y amarilla, a excepción del todavía verde bosque de arbustos. En el campamento del clan león esos 2 árboles baobab también comenzaron a perder sus hojas. El herbívoros que una vez temió al orgullo del león ahora tenía que correr el riesgo de correr peligro para llegar a la bosque de arbustos forajear. Algunos peligrosos carnívoros también visitaría con frecuencia este exuberante bosque de arbustos para sombra y presa. De vez en cuando se producían conflictos. Sin embargo, el león macho no tenía mucha energía para lidiar con estos intrusos. Siempre y cuando no se acerquen demasiado al orgullo del león campamento, el león macho actuaba como si no viera nada, solo ocasionalmente ahuyentándolos para revelar su fuerza y estatus como señor. La comida era abundante. El orgullo del león podría comer carne fresca casi todos los días. El leonas y cachorros de león parecía muy satisfecho con esta vida. Kelly, el león a cuyo hijo había sido asesinado por el ejército de babuinos, finalmente se recuperó de su dolor y comenzó a entrar en celo nuevamente. Padre frío siempre me quedé con ella. Meimei, de pie en el árbol baobab, detenía inmediatamente su práctica cada vez que veía la escena de ellos apareándose, estirando el cuello, con los ojos muy abiertos, observando con una expresión extraña. Xiao Huanhui, por otro lado, desdeñaba esto, como si supiera lo que estaba pasando. Chush y Aoye colgó el babuino cadáver que había recogido esa vez en las ramas de este árbol grande. Ahora se había secado al aire y había perdido todo olor a sangre. Quizás debido al veneno de abeja, no se había podrido mientras colgaba del árbol, ni había atraído insectos ni carroñeros.
Con la evaporación de la sangre y la humedad del cuerpo, el veneno de abeja en su interior también debería haber desaparecido. Chush y Aoye conocía el terror del temporada seca bueno y decidía almacenar la comida con antelación. El abejas venenosas en el arbustos, su veneno y el miel pegados a sus pies, eran los mejores conservantes. Ahora, las ramas no solo contenían el secado al aire babuino, pero también 2 secados al aire conejos salvajes y media acerbato. El conejo salvajes y el cervato todos fueron atrapados por él en el bosque de arbustos. Luego, aprovechando la noche en la que el abejas venenosas si tenía mala visión, de repente los arrojaba al lado de la colmena. Tan pronto como esos abejas venenosas oían cualquier movimiento, sin importar quién fuera, salían en masa y atacaban desesperadamente. Así, estas 2 presas estaban bien conservadas. La comida era relativamente abundante ahora. Entonces Xiao Huanhui y Mei Mei no tenía ningún interés en la comida seca del árbol. No sabían cuándo el futuro temporada seca llegaron y la comida escaseaba, y mucho menos esta comida seca, probablemente devoraban incluso un trozo de carne podrida en el suelo, luchando hasta la muerte por ella. Al anochecer, el río debajo del ladera se volvió animado nuevamente. Debido a que el clima era cálido y el aire seco, la humedad proporcionada por los alimentos ya no podía satisfacer a los animales de los pastizales. Si carnívoros o herbívoros, casi tenían que ir a beber agua todos los días. Campamento del clan León. El leonas estaban acostados a la sombra de los arbustos, resecos de sed, queriendo ir a beber un poco de agua para saciar su sed. Sin embargo, el león macho y Kelly aún no había regresado. Lali Gigi se paró en el ladera, mirando con nostalgia el río abajo y los animales bebiendo agua, caminando de un lado a otro con impaciencia. Ellos también tenían sed. Chush y Aoye los hermanos y Mei Mei todavía jadeaban en las sombras de la bosque de arbustos, realizando todo tipo de movimientos extraños. El árbol baobab no me quedaban hojas. La luz del sol era demasiado intensa durante el día, por lo que solo podían subir por la noche. Cuando estaba casi oscuro, el león macho y Kelly regresaron juntos, luciendo cariñosos y muy dulces, como una pareja joven que acababa de casarse. Bajo el liderazgo de la león macho, el orgullo del león comenzó a partir, caminando por el ladera a beber agua en el río. El león macho estaba al frente, el leonas estaban a los lados y detrás, y el cachorros de león estaban protegidos en el medio. El herbívoros en el riverside dispersos uno tras otro. Sin embargo, no huyeron. En cambio, caminaron hacia otra parte del riverside beber. Tenían demasiada sed. Además, este no era un lugar donde el orgullo del león cazado. Incluso esos crueles y enano cazarían fácilmente si vinieran aquí. Había demasiados carnívoros y aquí había animales grandes, todos en grupos, y no se podía jugar con ellos. Además, si se producía el caos, era muy probable que no solo no lograran atrapar ninguna presa, sino que también pudieran ser pisoteados hasta la muerte. Por supuesto, solo había un tipo de animal feroz que era una excepción: salpicaduras. No muy lejos, de repente el agua salpicó por todas partes. Así como un cebra bajaba la cabeza para beber, con las fauces de color rojo sangre llenas de colmillos de repente salió de la turbia y tranquila río, mordiéndole el cuello de un solo trago. Afortunadamente, el cebra estuvo alerta en todo momento. Antes de que esas fauces pudieran cerrarse, saltó hacia atrás violentamente, esquivándolo por poco. Los demás animales que bebían agua cerca se sobresaltaron, saltaron, huyeron en pánico y se quedaron no muy lejos, observando aterrorizados, pero no se fueron. Incluso con el peligro de muerte, todavía tenían que beber agua. Para sobrevivir. Era un cocodrilo de más de 2 metros de largo y cubierto de armadura. Al no poder morder a su presa, no se detuvo y se retiró lentamente hacia el río, hundiéndose y desapareciendo de la vista. Quizás en algún momento aparecería de repente en otro lugar sin previo aviso. Chush y Aoye observó con el corazón latiendo con fuerza y luego miró el río de nuevo al frente. El agua estaba turbia y no podía ver en absoluto si algo tan aterrador se escondía debajo. Estaba un poco asustado. Mei Mei estaba aún más aterrorizada. Aunque tenía mucha sed, dudó y no se atrevió a acercarse al agua. El león macho miré hacia allí con una mirada solemne y luego caminé hacia el riverside y bajó la cabeza sin dudarlo, empezando a beber agua. El león macho melón era exuberante y extravagante, lo que lo hacía parecer excepcionalmente poderoso y dominante desde el frente, con un gran poder disuasorio. Los animales comunes realmente no se atrevieron a provocarlo. Sin embargo, para un cocodrilo, mientras entrarás al agua, no importaba lo poderoso y dominante que fueras, eras solo un hermano pequeño. Quizás el león macho tenía confianza, o tal vez quería mostrar su coraje delante de sus esposas e hijos, o tal vez podía sentir que aquí no había cocodrilos. De todas formas, bebía despacio y con facilidad. Al menos así lo parecía.
El leonas también estaban un poco asustados, pero tenían una sed tan insoportable que tuvieron que acercarse a él con cautela, caminar hasta la orilla del agua y beber con los nervios muy tensos. Lal tenía tanta sed que no podía soportarlo más. Aunque estaba aterrorizado, tuvo que acercarse y bajar la cabeza. Un objeto negro que parecía un tronco flotó lentamente desde el centro del río. Xiao Huanhui también reunió el coraje y se acercó. De pie en el Riverside, Chu Xiaoye vi claramente el objeto negro, pero no podía estar seguro de si era un tronco o un asesino. ¿Pero un tronco flotaría hacia aquí por sí solo? Obviamente no. ¡Guau! Inmediatamente lanzó un ansioso grito de advertencia al orgullo del león. Eso era bajar la cabeza para beber agua. El león macho levantó la cabeza, lo miró con ojos fríos y despectivos, lo ignoró y continuó bajando la cabeza para beber agua. Se había quedado con Kelly durante mucho tiempo y ahora tenía mucha sed. Y en este momento, el objeto negro se hundió repentinamente y desapareció de la vista. Ver a todos los demás bebiendo, Mei, que tenía una sed insoportable, también se acercó apresuradamente y comenzó a beber con avidez. Al ver que el objeto había desaparecido repentinamente, claramente acechando bajo el agua, Chu Xiaoye se puso extremadamente ansioso.